Dios les bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre el mundo. Y hemos titulado este tema como el mundo nos aborrece. Dice la palabra de Dios, el mundo nos aborrecerá. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo Jesús en el corazón de nosotros. Antes éramos del mundo y el mundo nos amaba. Pero ahora que no somos del mundo, el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque Cristo nos llamó y por ese motivo el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Antes éramos del mundo y el mundo nos amaba. Y como dijimos, ahora, porque no somos del mundo, somos de Cristo, el mundo nos aborrece. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicciones, pero no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque Cristo venció al mundo. Y así como Cristo venció al mundo, así también nosotros venceremos al mundo. Solamente debemos perseverar, solamente debemos creer en Cristo Jesús, solamente debemos cumplir nuestra carrera para vencer al mundo así como Cristo venció. Vamos a hacer una pequeña oración antes de hablar de la palabra de Dios. Gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que pones en mí. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por darnos la victoria sobre el mundo. Gracias, Jesús, por las promesas que tienes en los cielos para aquellos que venzamos aquí en la tierra. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, dale sabiduría, Señor, entendimiento, Señor, para que también ellos venzan así como Cristo venció, Señor, para que también ellos, Señor, puedan estar allá en los cielos junto contigo, Señor, junto con nosotros. Te pido, Señor, me des sabiduría en tu palabra, Señor, que tú, Señor, seas mi ayudador para llevar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 18. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Como ven, Cristo sufrió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Aún Cristo, viniendo sin pecado, siendo el Hijo de Dios, siendo una persona santa que no tenía pecado, Él se sacrificó por nosotros. Sufrió persecuciones, sufrió aflicciones, pero Cristo no se dio por vencido. Cristo terminó su carrera y Cristo venció al mundo. Así como Cristo venció, nosotros también debemos vencer. Debemos ser pacientes, debemos vencer al mundo, debemos vencer las pruebas, debemos vencer a las aflicciones. ¿Por qué? Porque no hemos venido a este mundo a felicidad. Hemos venido a tener luchas, hemos venido a tener pruebas, hemos venido a tener aflicciones. Esta vida es para los valientes, para aquellos que luchan por su salvación, para aquellos que luchan hasta el último momento de nuestras vidas. La salvación no es para los cobardes. La salvación no es para aquel que se queda acostado en la cama, que se queda acostado viendo televisión, viendo un partido de fútbol, un partido de béisbol, viendo la lucha libre, viendo el box, viendo las novelas, la televisión. La salvación no es para el flojo, para aquel que anda en la desobediencia. La salvación es para los valientes, para aquellos que se esfuerzan por servir a Cristo, por aquellos que se esfuerzan por obedecer a Dios, por aquellos que se esfuerzan para alcanzar un lugar en los cielos, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Por eso debemos tener paciencia, por eso debemos esperar, por eso debemos luchar hasta el fin de nuestros días,
para tener la vida eterna, para así como Cristo venció, nosotros también vencer. Santo eres, Señor, gloria a Dios. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Gloria a Dios. Como ven, ahora en Cristo Jesús no somos del mundo, somos de Cristo. Andamos en el camino de Cristo. Hemos dejado la vieja vida. Hemos dejado nuestro pasado. Hemos dejado lo que hacía el mundano, lo que hacía el pagano. Hemos dejado las lascivias, las concupiscencias. Hemos dejado la paganería. Hemos dejado la mundanidad. Hemos dejado todo por servir a Cristo. Ahora andamos derechos en el camino de Dios. Y por eso ahora el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que hace el mundo. Porque no creemos en lo que hace el mundo. Porque no nos mezclamos con el mundo. Mas ahora, porque no somos del mundo, el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque no nos mezclamos con el mundo. No andamos con el mundo. No hacemos lo que hace el mundo. No creemos en lo que cree el mundo. Nosotros ahora creemos en Cristo y hacemos la voluntad de nuestro Dios. Por eso hoy el mundo nos aborrece. Santo eres, Señor. Versículo 19. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Como ven, Cristo Jesús nos eligió. Antes andábamos como el mundo. Antes andábamos en el pecado. Andábamos en la desobediencia. Andábamos bajo nuestras propias concupiscencias. Ahora no andamos en el mundo. Y como dijimos anteriormente, no hacemos lo que el mundo hace. No nos mezclamos con el mundo. No creemos en lo que el mundo hace. Y por eso el mundo nos aborrece. Porque ya no estamos en el mundo. Estamos en el camino de Dios y de Cristo. Amamos a Dios, no amamos al mundo. Y dice la palabra de Dios que aún la propia iglesia nos aborrecerá. Nos matarán y pensarán que le están haciendo un favor a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios ni conocen a Cristo. Es palabra de Dios. Ahorita vamos a leer esto. Gloria a Dios. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Gloria a Dios. Como ven, a Cristo Jesús, aún su propio pueblo lo persiguió. Aún su propio pueblo lo apedreó. Aún los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley estaban contra Cristo Jesús. Y su pueblo lo mató. Lo persiguieron y lo mataron. Eso nos espera a nosotros, a los seguidores de Cristo, que aún nuestra propia familia nos den la espalda y aún nos persigan y aún nos echen a la cárcel, nos echen a las autoridades para que vayamos a la cárcel. Aún la propia iglesia que esté contra nosotros. Y esto está en la Biblia. Aún la propia iglesia se pondrá contra nosotros y nos meterán a la cárcel y algunos los matarán. Y como dijimos anteriormente, creerán que le están haciendo un favor a Dios, matando a las personas, matando a los cristianos, matando a los hermanos de la fe. Y hoy en día eso se ve. A las personas que andan en santidad, que andan en obediencia, a las personas que predican la sana doctrina, la iglesia se les echa encima, los hermanos se les echan encima.
Y aún el mundano, el inconverso, el que no conoce a Dios, los brujos y las personas que están endemoniadas, también se le echan a uno. Y por eso nosotros venimos a pruebas, venimos a aflicciones, venimos a persecuciones por la palabra de Dios, por llevar el evangelio de Cristo. Así como Cristo padeció, también nosotros padeceremos. Hoy en día hay personas que no van a padecer por el evangelio. ¿Por qué? Porque predican otro evangelio que no es el de Cristo Jesús. Predican un evangelio barato, predican un evangelio ligero, predican lo que el hermano quiere escuchar y quieren tener al hermano cómodo en la silla para que el hermano no se les vaya de la iglesia, y también para que el hermano les deje el dinero, les deje los diezmos y les deje las ofrendas, para tenerlo contento, para no disgustarlo y para hacerse amigo de los hermanos. Hoy quien predica la palabra de Dios, así como la predicó Cristo Jesús, así como la predicó el apóstol Pablo, así como la predicó el discípulo Esteban, que fue apedreado y fue muerto por llevar la palabra de Dios. Quien predique así como esas personas van a ser perseguidos, van a ser vituperiados, van a ser desechados y aún van a ser apedreados, van a ser encarcelados y aún van a ser muertos por llevar el evangelio de Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios: en el mundo tendremos aflicciones, pero Cristo ha vencido al mundo. Y así como Cristo venció, también nosotros venceremos. Y aunque estemos muertos, resucitaremos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por haber querido en Dios, por haber querido en Jesús, por haber hecho la voluntad de nuestro Dios, por tener fe en Cristo Jesús. Y tendremos la vida eterna. Aunque estemos muertos, viviremos por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Para terminar, el versículo 20. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gloria a Dios. Por eso debemos predicar la palabra de Dios, porque predicando la palabra de Dios, así como Cristo habló la palabra de Dios, predicó la palabra de Dios, así como los apóstoles predicaron la palabra de Dios, si nosotros predicamos la palabra de Dios, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces no debemos temer, aunque nos apedreen, aunque nos vituperien, aunque nos desechen, aunque nos hagan un lado, aunque nos corran de nuestra casa, nos corran de la iglesia, aunque nos metan a la cárcel, y aún aunque muéramos por la palabra de Dios, no debemos preocuparnos, porque sabemos que hemos terminado nuestra carrera y sabemos para dónde vamos. Sabemos que vamos al cielo, vamos a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, y estaremos con Dios y Cristo y reinaremos con Dios y Cristo por la eternidad. Es palabra de Dios. Hoy muchas personas son desechadas, muchas personas son ignoradas, muchas personas son vituperiadas, muchas personas son apedreadas, muchas personas son encarceladas. Aún hay personas que son muertas por la palabra de Dios, pero es porque el diablo se ha manifestado, porque el diablo no quiere que se lleve la palabra de Dios. El diablo no quiere que las personas sean salvas. El diablo no quiere que las personas conozcan el evangelio de Dios. Y hoy el diablo se ha encargado de envenenar a muchas personas, a muchos hermanos, para que no crean en la palabra de Dios, para que lleven otro evangelio que no es el de Cristo Jesús. Hoy el diablo se ha manifestado con gran fuerza en muchas personas para poner obstáculo al evangelio de la palabra de Dios, como pidiendo ofrendas,
como pidiendo diezmos y no importándoles la salvación de las personas, y haciendo otros evangelios que no es el evangelio de Cristo Jesús, sacando diferentes doctrinas que no llevan hacia la salvación, que llevan hacia otro camino desviado que no es el de Cristo Jesús, no es el de la vida eterna. Y por eso muchos cristianos, muchos hermanos creyentes en Cristo Jesús, que andan en obediencia, que andan en santidad, son perseguidos por personas que no creen en Dios, porque el diablo se ha encargado de ponerles en la mente de que no crean en Dios, de que persigan a los cristianos, a los que son verdaderos cristianos, a los que llevan la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle, a aquellas personas que hablan la santidad de la palabra de Dios. Y a esto al diablo no le conviene que se hable la palabra de Dios para que las personas sean salvas, y el diablo se manifiesta en las personas. Por eso muchas personas son perseguidas, son vituperadas, son desechadas, son apedreadas y aún son muertas por llevar la palabra de Dios. A esto el diablo no le gusta. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios. Como ven, aunque tengamos padecimientos, aunque tengamos aflicciones, tengamos pruebas, aunque nos vituperien, aunque nos desechen, aunque nos hagan un lado, aunque hablen mal testimonio de nosotros, y aunque nos maten, nos quiten la vida, por todas estas pruebas debemos de gozarnos, y por estas pruebas que nos vienen a la vida nos hacemos más fuertes en cada prueba, y también debemos gozarnos en cada prueba, porque cada prueba que la superemos, entonces tendremos recompensa de Dios por vencer al mundo, por vencer a las adversidades, por vencer las pruebas, por vencer las aflicciones. Entonces nuestro galardón será de sobremanera grande por haber vencido al mundo, haber vencido a las pruebas, las aflicciones, las tentaciones, el pecado. Todo lo que hay en esta vida son aflicciones, son pruebas, son tentaciones. Aún las diversiones, los placeres, el pecado, como la lascivia, la lujuria, el adulterio, aún el robo, aún el matar a las personas, son pruebas que tenemos, y todo eso debemos vencerlo. Y si vencemos, entonces somos bienaventurados por haber vencido a las aflicciones y las pruebas. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gloria a Dios. Como ven, aquí Pablo y Bernabé estaban en Iconio,
Y en ese lugar había un paralítico, un cojo, que nunca había caminado ni se había levantado. Y cuando Pablo lo vio, tuvo compasión de él. Y a gran voz le dijo: levántate. Y el cojo se levantó. Y allí los pobladores de Antioquía los quisieron tener como dioses. De hecho, les hicieron sacrificios porque los consideraban como dioses. Pero Pablo y Bernabé les dijeron: hermanos míos, de esto hemos venido a hablarles, de que se conviertan a Dios y dejen las vanidades de todos los pueblos. Y Pablo y Bernabé les dijeron que no ofrecieran sacrificios a ellos, pero ese pueblo, aún así, les ofrecieron sacrificios a Pablo y Bernabé. Y pasado eso, vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud para apedrear a Pablo, y lo apedrearon y lo dejaron tirado como muerto. Allí Pablo, por hacer el bien, por sanar a un enfermo, fue apedreado y por poco lo matan, pero por la voluntad de Dios no fue muerto, porque aún había más tareas que hacer. Por eso Pablo no murió allí. Y así como Pablo fue apedreado, fue encarcelado, fue desechado, fue vituperiado, fue señalado y aún fue dejado como muerto después de haber sido apedreado, por llevar el evangelio de Cristo Jesús, por ser buenas personas, por tener misericordia de un enfermo, por sanar un enfermo. Así a nosotros nos espera lo mismo. Nos esperan pruebas, nos esperan aflicciones, nos esperan persecuciones, nos esperan cárceles, nos esperan que seamos apedreados por las personas, aún del propio pueblo de Dios, aún de la propia iglesia. Seremos muertos por las personas, y las personas pensarán que les están haciendo un bien a Dios. Palabra de Dios, no palabra mía. Seguimos leyendo. Santiago capítulo 1 versículo 12. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Como ven, tendremos recompensa de Dios, y Dios nos dará la corona de la vida por haber luchado, por haber soportado las pruebas, las aflicciones, las persecuciones, las tentaciones y los sufrimientos, por servir a Cristo, por llevar el evangelio de Cristo. Solamente debemos ser pacientes, solamente debemos esperar en Dios y tendremos nuestra recompensa, tendremos la corona de la vida. Y no solamente es la corona de la vida, hay muchas promesas. Estaremos con Dios, nos sentaremos con Dios y Cristo en su trono. Nos dará del maná escondido, nos dará Dios del árbol de la vida. No sufriremos daño en la segunda muerte, y nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Regiremos a las naciones con vara de hierro, y las quebraremos como vaso de alfarero. Seremos columnas en el templo de Dios, y nunca más saldremos de allí. Y Jesús escribirá sobre nosotros el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad santa de nuestro Dios. Y nos vestiremos con vestiduras blancas. Y Jesús confesará nuestro nombre delante de nuestro Dios y de sus ángeles. Como ven, tenemos muchas promesas por servir a Dios. Aún en este mundo, aunque tengamos pruebas, aunque tengamos aflicciones, aunque tengamos persecuciones, aún aunque tengamos enfermedades, y todo esto son pruebas que tendremos, y tendremos que ser fuertes hasta el final, tendremos que vencer hasta el final
para tener la corona de la vida y para tener la vida eterna. Son promesas de Dios. Gloria a Dios, grande eres Señor, santo eres Señor. Seguimos leyendo. En el libro de Lucas capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Gloria a Dios. Como ven, debemos gozarnos por las pruebas, por las aflicciones, por las persecuciones. Aunque la iglesia nos señale, aunque la iglesia nos deseche, aunque la iglesia nos patee, aunque la iglesia nos haga a un lado, aunque nuestra familia también nos desechen y nos hagan a un lado y no nos hablen, aunque el mundo esté contra nosotros, el mundo nos aborrezca, el mundo nos deseche, pero debemos confiar en Dios, debemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque resistimos a las pruebas, porque vencemos al mundo, porque vencemos al pecado, vencemos a las concupiscencias, vencemos a la carne, vencemos al enemigo. Y ese sacrificio que hicimos contra el mundo, por ya no andar en el mundo, por no hacer lo que hace el mundo, Dios nos los gratificará en el cielo. Nuestro galardón será de sobremanera grande. Dios nos dará nuestro pago con un galardón grande. Pero aquellas personas que en esta vida tuvieron todo, tuvieron dinero, tuvieron riquezas, tuvieron placeres, que rieron de sonrisa, tuvieron felicidad, que no les faltó nada, anduvieron en los placeres, en las riquezas, también tendrán su pago. Allá arriba llorarán, sufrirán. ¿Por qué? Porque en esta vida tuvieron todo y no le dieron gracias a Dios, ni buscaron a Dios, ni tuvieron a Cristo. No obedecieron el evangelio de la palabra de Dios. Por eso debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo y tendrá la vida eterna. No se perderá ni morirá eternamente, sino vivirá eternamente. Por la eternidad, por los siglos de los siglos, vivirá y estará allá arriba, en los cielos, en la nueva Jerusalén, en la santa ciudad, por los siglos de los siglos, por la eternidad. Esta tierra, estos cielos y aún el mar pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y por eso debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Debemos hacer la voluntad de Dios, hacer todas las cosas que nos encargó Cristo. No solamente se trata de creer en Cristo, porque aún el diablo cree en Dios y cree en Cristo, pero no obedece el diablo a la palabra de Dios. El diablo anda en sus propios caminos, anda en la desobediencia, anda en el mundo, anda en el pecado, anda en lo que le desagrada a Dios. Y así hay muchas personas, y aún hay cristianos que creen en Dios, creen en Cristo, pero no hacen la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios para ser salvos. Debemos creer en Cristo Jesús para ser salvos. Te invito a que creas en Cristo Jesús. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón para que seas salvo tú y tu familia. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.